Dios te bendiga. Bienvenidos a Logos, la palabra para todo el mundo. Una vez más, Pastor Pacheco, estamos una vez más en este programa. Amén. Bienvenidos una vez más. El Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Es un tremendo honor estar de nuevo aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. El Señor ha sido bueno, el Señor está moviendo. No hay un mejor día que el día de hoy para estar viviendo para el Señor y disfrutando de sus bendiciones. Le invitamos que usted se involucre, amén, en lo que Dios está haciendo y vamos a escudriñar su palabra y vamos a vivir para Él y en el gozo del Señor. Amén. Amén, Pastor Pacheco. Esta noche vamos a tener la segunda parte de lo que es el creer en la palabra de Dios. Continuando con lo del tema anterior, vemos que el creer es no simplemente solamente decirlo con su boca, sino que es tener la certeza, la seguridad de lo que sí en realidad se cree en la palabra de Dios. Amén. Hablamos acerca de ejemplos en la palabra de Dios. Creer, como mencionamos, es más que simplemente un asentamiento mental, es más algo que solamente un pensamiento, pero es algo que lleva a la acción, algo que se pone en práctica. Y el creer bíblico básicamente implica obediencia. Obediencia y creer van de la mano, son inseparables. Si es que estamos hablando de un creer bíblico, obviamente. Entonces, conectado con eso, hoy vamos a hablar acerca de una porción de escritura que es muy, muy conocida, es muy citada por muchas personas que asisten a diferentes congregaciones, denominaciones, etcétera. Y es esa porción del libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 8 más o menos en adelante, donde la Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Si lo puede leer por ahí, del 8 más o menos, 7 en adelante. Amén. En Romanos capítulo 10, versículo 7 dice, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. El 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Quiero que tengan en mente este versículo 10. Es un versículo clave para nosotros entender realmente de lo que está hablando, y eso está muy conectado con el resto de las escrituras. Primeramente, la primera cosa que nosotros debemos hacer es saber que Romanos, si usted lee Romanos capítulo 1, usted se va a dar cuenta que esta es una carta escrita justamente a la iglesia en Roma. Es una iglesia que comenzó obviamente en el libro de los Hechos. Todo para nosotros tener una percepción correcta de todas las cartas que están escritas en la palabra de Dios, tenemos que mirarlas desde el modelo bíblico del libro de Hechos, porque ahí es donde comenzó la iglesia, ahí es donde nació la iglesia nueva testamentaria, en Hechos capítulo 2, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenaba la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí es donde la iglesia nació, ahí es donde la iglesia comenzó. Y a partir de ahí nosotros vemos lo que ellos hicieron, lo que ellos predicaron. Ellos, o en el libro de los Hechos, nosotros encontramos cuál es lo que los apóstoles predicaron a las personas que necesitaban ser salvas. Comenzando pues primeramente con la predicación de Pedro a todos los judíos en ese día que estaban pensando que estaban ebrios, estaban borrachos, llenos de mosto, etc. Y Pedro comenzó a predicar, se puso en pie junto con los 11 y llegó al punto en que les dijo, pues tienen que arrepentirse, en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde ahí comenzó, ese fue el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Estas personas evidentemente eran judíos, prosélitos que eran del pueblo de Israel. Pero más adelante nosotros nos damos cuenta en Hechos 8 que el Señor tuvo que permitir una persecución para que la iglesia de Jerusalén fuera esparcida, porque el mensaje evidentemente no era solamente para los judíos, pero era para también al mundo entero. Ahí, por medio de esta persecución, empezaron a esparcirse y a predicar la palabra en otros lados. Entonces, Felipe, por causa de esa persecución, él va a Samaria y comienza a predicar la palabra de Dios en Samaria. Igualmente nos damos cuenta que es lo que Felipe anduvo predicando. En Hechos 8, la Biblia nos dice que él predicó, gente creyó, había milagros, había señales, había gozo, etc. Y él bautizaba a las personas en el nombre de Jesús. Y después que él los bautizó, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Fue Pedro y Juan desde Jerusalén, los enviaron allá. Y cuando ellos fueron, oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Esos eran los samaritanos, los medios judíos, medios samaritanos, medios gentiles. En Hechos 10. En Hechos 10 vemos que la palabra de Dios ahora llega a gentiles directamente. Y este hombre en Hechos 10 era Cornelio. Cornelio era un hombre que pues tenía cierto prestigio de una compañía, dice la Biblia, llamada La Italiana. Pues qué más claro podemos saber, Italia es Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en la Biblia nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios llegó a los italianos o a los romanos. Y consecuentemente, pues en el libro de Hechos también encontramos el pasaje de Hechos 19, donde Pablo encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista y él les pregunta que si habían ellos recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. Y ellos dijeron que no sabían ni habían oído si había Espíritu Santo. Pablo les dice entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Entonces, Pablo se dio cuenta, evidentemente, estas personas necesitan ser nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu. Hemos estado hablando de eso. Entonces, cuando nosotros vemos estos modelos en el libro de Hechos de los Hechos y lo que los apóstoles, discípulos anduvieron predicando, ahora nos damos cuenta que ese es el modelo para el resto, inclusive hasta el día de hoy. Cualquier iglesia, cualquier cristiano necesita o necesitamos pasar por ese o llevar a cabo o seguir ese modelo bíblico que ya está establecido en la palabra de Dios. Entonces, como los discípulos llevaron la palabra a Roma, evidentemente se establecieron iglesias en Roma. Y el apóstol Pablo, después de tiempo, está aquí ahora él escribiendo una carta a esas iglesias en Roma.
Pero Pablo no está escribiendo esa carta al mundo secular o a personas que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Estas personas son personas que ya pasaron por la experiencia de Pentecostés, ya pasaron por el modelo bíblico de la iglesia, el proceso del nuevo nacimiento. Entonces, cuando llegamos nosotros a ver las palabras que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, si nosotros la miramos desde el punto de vista entendiendo que estas personas ya fueron nacidas de nuevo del agua y del espíritu, entonces nosotros vamos a tener una percepción diferente, al igual que estas personas a las cuales Pablo está escribiendo. Definitivamente esta iglesia en Roma no estaba pensando que Pablo le estaba diciendo que solamente ellos tenían que decir una pequeña oración y levantar sus manos para ser salvos. Ellos ya habían experimentado la experiencia de la salvación, ellos ya habían experimentado el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo entonces? Pues él está animando, él está hablando, está dándoles más entendimiento, madurez a la iglesia. Él no está enseñándoles cómo ser salvos. Ellos ya saben, ellos ya pasaron por esa experiencia. Entonces, no podemos nosotros tomar esta porción de escritura, sacarla de su contexto y no darnos cuenta que en realidad esta es una iglesia ya fundada, ya establecida. Esto no es, como ya dije anteriormente, Pablo no está haciendo un trabajo evangelístico, un viaje evangelístico ahora a un territorio nuevo. Él se está dirigiendo a una iglesia que ya está fundada, está establecida, y él solamente está impartiendo sabiduría a ellos para que ellos tuviesen un crecimiento espiritual. Entonces, algo que llama mucho la atención, como mencioné anteriormente, acerca del versículo 10, que dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso si nosotros lo vemos simplemente brincándonos el libro de Hechos y llegando a Romanos, lo que vamos a creer es lo que muchas personas creen. Ok, solamente, ¿tú crees en el Señor? Sí, creo. Ok, levanta tus manos y confiesa al Señor y ya eres salvo. De esa manera lo va a ver cualquier persona que no pasa o que no usa los lentes, los anteojos del libro de los Hechos. O sea, es brincarse a algo que fue escrito para una iglesia sin antes ser nacido. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 3 y 3? Él dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Entonces, si alguien no ha pasado por el libro de Hechos o por el proceso del nuevo nacimiento, no puede ver. Entonces, ¿qué pasa cuando llega directo a algo que no puede ver? Uno empieza a especular cosas. Entonces, si las personas están tomando esta porción para pensar que eso es la manera de ser salvo, no, el Señor Jesucristo dijo claramente que si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos tomar una escritura y violar otras. Pero esto hace mucho sentido otra vez cuando nosotros
usamos el modelo bíblico del libro de los Hechos. El Señor Jesucristo en Juan 7:37, si lo puede leer, así en Juan 7:38. Juan 7:38, el Señor Jesucristo dijo algo muy hermoso acerca de el derramamiento del Espíritu Santo. En esa fiesta que ellos tenían, Él se puso en pie. En el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces Jesucristo está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, el que cree en su corazón, el que cree en su alma, en su corazón, de su interior, de ese corazón, van a fluir ríos de agua viva. Y cuando esos ríos de agua viva, algo va a suceder. Obviamente el Señor Jesucristo aquí está dando una pauta a lo que iba a suceder. El Espíritu Santo no ya ha venido. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, cuando ya el Espíritu Santo fue derramado y ellos creyeron en su corazón, como dice la Escritura, y de su interior comenzaron a fluir ríos de agua viva, y ellos comenzaron a confesar con su boca, ¿cómo? Hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es confesar al Señor con tu boca y creer en tu corazón. Sí, ve que cuando vemos el modelo de la iglesia original, es muy fácil entender el resto de cartas y todo eso, porque hace mucho sentido. Y otra vez, no podemos nosotros tomar una porción y pensar que eso es. No lo podemos hacer así. Sí, en realidad yo me recuerdo hace muchos años atrás, solamente predicadores que decían nomás, invoca de esta manera. Dicen: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mí. Con eso es suficiente, según, pero las Escrituras no dice eso, sino que, como dice, que el que cree en mí, dice en Juan 7, lo acabo de leer en 7:38, ¿verdad? Que de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, tiene que creerlo, tiene que salir de su interior. Y eso es, como acabé de mencionar, cuando alguien cree en su corazón, lo va a confesar con su boca. y la manera en que nosotros confesamos con nuestra boca es cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en el lenguaje que Dios nos da que hablemos. Y eso es el cumplimiento. La iglesia en Roma, ellos evidentemente entendieron de lo que Pablo está hablando. Ellos no estaban agarrando esta porción y ir a enseñar a otras personas que solamente, no, pues Pablo nos dijo que pues si levantas tus manos, crees y dices esta oración, ya eres salvo. No. Otra vez, Pablo, cuando encontró a esos discípulos en Éfeso, los discípulos de Juan el Bautista, él usó el mismo modelo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues él dice: ustedes han creído, entonces algo tiene que suceder. Ustedes confesaron al Señor cuando creyeron en su corazón. Entonces ellos dijeron: no, entonces dijo él, algo hay aquí que está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos tenían que nacer de nuevo del agua y
pues ellos nacieron del Espíritu. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo oró por ellos, recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, confesando al Señor con su boca. Cuando ellos creyeron, confesaron. Entonces, esto está bien conectado y son escrituras hermosas que, que están alineados con el resto de las escrituras. No podemos tomar una porción tan a la ligera. Evidentemente hay personas que lo han hecho y esto lo han enseñado pues por mucho tiempo. Yo he escuchado a veces personas que le llaman al libro de Romanos el libro de la salvación. Lo siento, pero ese no es el libro ese no es el libro que nos muestra la salvación. Si queremos ir y a saber cómo nosotros somos salvos, pues tenemos que ir a donde la iglesia comenzó, a donde los otra vez apóstoles, discípulos estuvieron predicando a personas que no habían entrado en la iglesia. Ahí es donde nos damos cuenta nosotros cómo es que ellos fueron salvos. Y vez tras vez, ellos estuvieron llevando a cabo lo que Jesucristo mandó hacer, que fuesen nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, para poder entrar en el reino de Dios o en la iglesia. El reino de Dios pues, es la iglesia, aquí viviendo bajo el reinado de Dios. Entonces, esa es la manera en que nosotros entramos y la manera en que nosotros creemos en el Señor en nuestro corazón. Cuando nosotros creemos, algo sucede. Nosotros confesamos con nuestra boca, el Señor nos llena, esos ríos de agua viva fluyen y nosotros confesamos con nuestra boca. Y adelante. Como vemos aquí en lo que estamos leyendo en Romanos 10 y en el versículo 8, pues ahí dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Uh-huh. Entonces el apóstol Pablo pues siguió las instrucciones, ¿verdad? De cómo ser salvo, ¿verdad? Y así como Dios lo llamó directamente a él, escuchando esa voz que vamos a retomar lo que dice en Hechos capítulo 9, cuando dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él escuchó la voz audible cuando dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Entonces vemos que qué maravillosa pues la palabra del Señor Jesucristo, que nos revela pues y cómo habló con estos hombres, ¿verdad? Y él fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ya, eso es lo que Pablo predicó, lo que él experimentó y lo que Pablo predicó. Es difícil predicar algo que alguien no ha experimentado o no ha vivido. Si alguien, normalmente las personas que no creen en el Espíritu es porque no lo han recibido. Volviendo a nuestro tema, esta porción de escritura es una hermosa escritura, pero está conectado con el modelo bíblico en el libro de los Hechos. A creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Evidentemente, no estamos diciendo que nosotros no debemos confesar con nuestros labios y nuestro asentamiento mental. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros podemos confesar al Señor. Claro que sí. Con nuestra boca, con nuestras palabras naturales. Eso no estamos diciendo que no. Pero el sentido bíblico principal que estamos viendo aquí es eso. Nosotros creemos, ríos de agua viva fluyen de nosotros y nosotros confesamos, amén, al Señor. Y eso es para salvación, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Amén. Pues en realidad aquí nos dice que en el 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel que no han oído y cómo oirán sin haber quienes les predique y cómo predicarán si no fueren enviados, como
como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Desde que vemos que aquí el apóstol Pablo pues está hablando a la iglesia de Roma y a veces hay personas que tal vez no tienen ese discernimiento, pues los que esas denominaciones que solamente dicen cree y sos salvo. Entonces las personas se mentalizan de que solamente con creer ya son salvos, ya piensan de que van a ir al cielo, pero pues la escritura nos dice, como vimos ya en Juan capítulo 3 del versículo 13 en adelante. Sí, si alguien está enseñando eso, no es toda la verdad, no es algo que no encontramos en la Biblia a ninguna persona diciendo a alguien o poniendo un ejemplo, diciendo a alguien, ok, levante tus manos, cree en el Señor y que Él es tu Salvador y tú vas a ser salvo, ¿no? Lo que encontramos en la palabra de Dios es que alguien se tiene que arrepentir. Por eso Pedro dijo claramente en el capítulo 2 de Hechos, 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. So, arrepentimiento, tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Esa es la manera en que nosotros podemos ser salvos. No hay otra manera. Ese es nuestro modelo bíblico. Si a usted le han enseñado un tipo de oración así, no estamos nosotros ni tratando de ser sarcásticos o tratando de ofender. Estamos simplemente diciendo que hay más que solamente confesar con nuestra boca. Si usted no ha sido nacido de nuevo del agua y del Espíritu, si usted no ha experimentado este gozo del Espíritu Santo, usted está perdiendo algo maravilloso y le invitamos a que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Amén. La Biblia dice también en 1 Corintios 12, versículo 3, que si usted lo puede buscar, que obviamente está hablando el apóstol Pablo acerca de que hay un solo espíritu y que nadie puede decir anatema. Si lo puede encontrar ahí, hermano. 12 y 3, 1 Corintios 12 y 3. Sí. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Finalmente, la manera en que nosotros realmente llamamos al Señor Jesucristo Señor y le dejamos saber que Él es nuestro Señor, es cuando nosotros le estamos confesando con nuestra boca, cuando el Espíritu de Dios está fluyendo en nosotros. Es cuando nosotros sinceramente estamos, no solamente un asentamiento mental, no solamente de palabras de aquí para allá, pero viene desde nuestro corazón, el Espíritu, en el Espíritu. Amén. So, esa es la manera. Ha sido un placer estar conversando con ustedes una vez más, hermano Rodríguez. Gracias por su tiempo. Por favor, si usted tiene alguna inquietud, déjenosla saber. Estamos abiertos a eso. Críticas positivas están bienvenidas y tal vez negativas, constructivas. Constructivas. Amén. Pero, amén, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si confesamos, si creemos en el Señor y confesamos, creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, nosotros seremos salvos. Nosotros creemos en nuestro corazón
Y cuando creemos, ríos fluyen de agua viva en nosotros y confesamos al Señor. Y ese es el nacimiento nuevo del agua y del Espíritu. Y así es como nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Amén. Es Amén. una experiencia Una sobrenatural. experiencia maravillosa. Amén. Amén. Pastor, ya para despedirnos. Amén. Pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros. El Señor les bendiga ricamente. Si usted está viviendo para el Señor, siga viviendo para el Señor. Siga buscándolo, adorándolo. Si usted no lo está haciendo, le invitamos que usted lo haga. El Señor está derramando de su espíritu aquí en nuestra iglesia local una gran cantidad de almas confesando al Señor con su boca, o sea, llenados con el Espíritu Santo, bautizados en el nombre de Jesús. Esto es real. Si usted no lo ha experimentado, déjenos saber. Queremos de alguna manera ser de bendición para usted y que usted sea bendecido grandemente de parte del Señor. El Señor les bendiga ricamente. Hasta el próximo episodio. Amén. Comparte este video con tus familiares y con tus amigos, que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga. Nos vemos en otro programa.